Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. En concreto, estamos hablando de las religiones de la mayoría de los pueblos de África. Hablemos del culto de los jefes. Una de las más típicas formas de la religión de los pueblos africanos, el culto de los jefes sagrados, responde perfectamente a la etapa de formación de la primera sociedad de clases, estadio en que se hallaban muchos pueblos del continente. El culto de los jefes, o reyes, se manifiesta en África en formas muy variadas. El jefe desempeña funciones de sacerdote o hechicero, se le atribuyen aptitudes sobrenaturales y se lo venera. Los jefes muertos son objeto de culto. Por otra parte, se puede distinguir aproximadamente dos estadios de desarrollo del culto de los jefes y que corresponden a las etapas de transición del régimen social preclasista al régimen social de clase. En la primera etapa, el jefe desempeña el papel de un funcionario de la comunidad, por cuyo bienestar responde. Sus cualidades sobrenaturales sirven a este fin. En cambio, en la segunda etapa, el jefe no es una persona responsable ante nadie, es un déspota soberano, y su divinidad es solo un medio para reforzar su poder y glorificar su personalidad. Los ejemplos de los jefes sacerdotes sagrados son muy numerosos, están descritos en la rama dorada de Fraser. He aquí algunos de estos ejemplos que corresponden a la primera etapa, democrática del culto de los jefes. Cerca del Cabo Padrón, de la Baja Guinea, vivía solitario en el bosque el rey sacerdote Cuculú. No podía aproximarse a mujer alguna ni abandonar la casa, más aún estaba obligado a permanecer sentado en su trono. Incluso dormía en esa posición, pues se creía que si se acostaba se detendrían los vientos y los barcos no podrían navegar. Dependía de su conducta el estado atmosférico general. Según las tradiciones respetadas en Loango, cuanto más poderoso era el rey, tantos más tabúes se veía obligado a obedecer. Regulaban todas sus acciones, sus comidas, sus paseos, su sueño, etc. No solo el rey, también su heredero estaba obligado, desde su infancia, a semejantes prohibiciones, las que aumentaban a medida que crecía. Existen no menos ejemplos de temor supersticioso al jefe. Los Cazembe de Angola consideraban a su jefe tan sagrado que nadie podía rozarlo sin morir en el acto. Para salvarse se había ideado una complicada ceremonia. Tal era el miedo supersticioso que inspiraba al jefe sagrado que su nombre era tabú. Nadie tenía derecho a pronunciarlo. Con más frecuencia aún se prohibía el nombre de los jefes muertos. De las capacidades sobrenaturales que se atribuían a los jefes, la más importante para el pueblo era la aptitud de atraer la lluvia necesaria para las labores agrícolas. En Ukusu, al sur del lago Victoria, una de las principales obligaciones del jefe residía en asegurar la lluvia a sus súbditos en caso de una prolongada sequía. Se echaba al jefe por negligente. La misma obligación estaba a cargo del jefe de Loango. Todos los años, en el mes de diciembre, lo visitaban sus súbditos y le rogaban que hiciera llover. Él cumplía el rito adecuado, lanzando al aire una flecha. Los jefes del pueblo Bambue de África Oriental también eran hacedores de lluvia. Poseían mucho ganado que habían adquirido en calidad de pago natural por los ritos de atraer la lluvia. Situación similar se observaba entre los Waneoros en Uganda, como asimismo en varios pueblos del Nilo. El hecho de que en muchos pueblos africanos los jefes fueran considerados los amos de los fenómenos naturales y atmosféricos hizo surgir la creencia de que solo un hombre joven, físicamente vigoroso y sano, podría ser el jefe, ya que un anciano enfermo no podría cumplir deberes tan importantes. Esto motivó la costumbre, practicada en muchos pueblos, de privar del poder o incluso matar al jefe físicamente debilitado o envejecido. A veces esto se hacía cuando alcanzaba una edad determinada. Así, los Shiyuk del Alto Nilo, que respetaban en grado sumo a sus jefes, no les permitían, sin embargo, envejecer ni perder la salud por temor de que el ganado dejara de multiplicarse, la cosecha se pudriera en los campos y la gente enfermara o muriera con mayor frecuencia. Por consiguiente, a la menor señal de debilitamiento, de la que se enteraban antes de que nadie sus numerosas esposas, los súbditos mataban al jefe, lo que no les impedía rendir luego honores divinos a su espíritu. Una costumbre similar tenía el pueblo Dinka, aledaño, donde los jefes eran ante todo hacedores de lluvia. Allí el propio jefe, no bien advertía los primeros síntomas de vejez o debilitamiento, decía a sus hijos que le había llegado la hora de morir. Su deseo era obedecido.
De manera que en esta etapa de desarrollo, la etapa de la democracia militar, las costumbres y creencias vinculadas con el culto de los jefes, aun cuando significaban una gran honra para estos, eran con frecuencia una carga muy pesada e inclusive una amenaza directa para la propia vida. Por tanto, nada tiene de asombroso el hecho de que cuando decayeron las tradiciones democráticas comunales y se consolidó el poder de los jefes, estos se rebelaron contra las antiguas costumbres. He aquí un ejemplo. En la década del 70 del siglo XVIII, el soberano del pequeño reino de Eyeo, Oyo, se opuso resueltamente a reposar de sus fatigas, propuesta que le hicieron sus cortesanos, que le insinuaban una muerte voluntaria, y declaró que, por el contrario, se proponía seguir trabajando por el bien de sus súbditos. Estos, indignados, se sublevaron contra el rey, pero fueron derrotados. El soberano, innovador, plantó un nuevo orden de sucesión al trono y derogó tan penosa costumbre. Sin embargo, esta resultó tener mucha vitalidad y, según ciertas informaciones, todavía no había sido olvidada 100 años más tarde, en la década de los 80 del siglo XIX. En los estados despóticos de la costa de Guinea, de la región de los lagos y de otras zonas de África, los reyes, aun cuando sufrían a menudo restricciones impuestas por el ritual y una rigurosa etiqueta, también de origen ritual, en la mayoría de los casos ya no abandonaban prematuramente la vida en aras de una tradición supersticiosa. El rey, por lo general, se consideraba sagrado y se rendían a su persona honores de divinidad viviente. Según algunos observadores, el rey de Benin, estado de la cuenca del Níger, era considerado fetiche, el principal objeto de adoración, que ocupaba una posición más llevada que la del Papa en la Europa católica, porque era no solo el sustituto de Dios en la tierra, sino Dios mismo, al que sus súbditos obedecían y veneraban como tal. Las estatuas de bronce del rey y de su esposa se colocaban sobre el altar de los antepasados en el palacio y allí se los reverenciaba. En cuanto a los jefes y reyes muertos, eran en toda África objeto de culto tribal o general, probablemente el más importante. El culto estaba estrechamente ligado con el que rendía el clan y la familia a sus antepasados, con la diferencia de que el primero era público y el segundo privado doméstico. Al mismo tiempo constituía un todo con el culto de los jefes vivientes. En las tribus organizadas democráticamente, el culto de los antepasados del jefe consistía en los habituales sacrificios y plegarias, lo mismo que el rito de veneración de los antepasados clánicos y familiares. Así sucedía entre los Herero y los Tonga, los zulúes y muchos otros pueblos. Pero en los estados despóticos el culto de los jefes muertos adquiría además formas más imponentes y crueles. A menudo tanto en los funerales del jefe como en las ceremonias periódicas de recordación u otras se ofrendaban sacrificios humanos. Se sacrificaban a los esclavos o a los criminales condenados. Era esta una forma de pena capital. En el mencionado Benin existía la costumbre de enterrar, junto con el rey, los cuerpos de los sirvientes sacrificados, como asimismo el de sus dignatarios más cercanos. En los banquetes fúnebres se ofrendaban sacrificios humanos aún más abundantes. Según antiguos testimonios, entre 400 y 500 personas a la vez. Cuando no alcanzaban los condenados, a los que se retenía en las cárceles especialmente para el caso, se apoderaban de las personas libres, inocentes de toda culpa. En algunos pueblos de África Occidental, estos hombres sacrificados en el banquete fúnebre del rey muerto se consideraban mensajeros enviados al mundo de ultratumba para comunicar al soberano muerto que en su reino todo marchaba bien. El significado objetivo de esta práctica terrorista radicaba en que semejantes tradiciones y creencias religiosas contribuían a afianzar el poder de los jefes, que consideraban separados de la comunidad y colocados encima de ésta como una fuerza compulsiva. Hablemos del culto del dios tribal. Los cultos, tanto en vida como después de muerto, de los jefes y reyes constituyeron la forma más importante del culto tribal entre los pueblos de África. Esta forma alcanzó tal desarrollo que hizo que pasara a un plano secundario otra manifestación del culto tribal, la de la veneración de los dioses. Las ideas que tienen acerca de los dioses los pueblos africanos son muy variadas. Es difícil resumirlas en un sistema. Además, sus raíces no siempre aparecen claras. Tampoco es fácil advertir la relación existente entre la imagen del dios y el culto que se le rinde. Casi todos los pueblos conocen la figura mitológica del dios celestial. A menudo existe además de este un dios subterráneo y un dios marino. Entre los bantú del noroeste, el nombre es casi igual en todas las tribus.
Ñambi, Yambe, Ñambi, Zambe, Zambe. La etimología del nombre es dudosa. Probablemente significa aquel que crea o hace. En la parte sur de la cuenca del Congo, el nombre más frecuente del dios es Kalunga. Entre los pueblos de África Oriental, para denominar a Dios se utilizan los términos Mulungu, Lesa, Nagai o Engai, Kumbe y otros más. Algunos pueblos tienen varios nombres de Dios, los cuales a veces designan a varias figuras y otras veces a una sola. Pero hay diferencia no solo en los nombres, sino también en los rasgos típicos del Dios. El africanista Hermann Baumann ha recogido y estudiado abundante material sobre el tema. Ocurre que en algunos casos predominan en la figura del dios rasgos humanos, los del creador del mundo. En otros, los de una divinidad atmosférica, que envía la lluvia y la tempestad. En algunos, simples personificaciones del cielo. Pero casi en ningún caso este ser celestial es objeto de culto. Lo recuerdan rara vez y todavía más raramente le dirigen oraciones o ruegos. Los Herero, el pueblo de África sudoccidental, conocen al Dios del cielo y de la tierra, escribió el misionero Hart, pero no lo veneran. Lo mismo puede decirse de la mayoría de los pueblos africanos, inclusive cuando la idea acerca de Dios se relaciona de alguna manera con la lluvia, tan necesaria a los hombres y al ganado, dirigen a este sus plegarias implorando lluvia solo en los casos más extremos, cuando no reciben ayuda de los antepasados, objeto común de culto. Casi en todas partes reina la convicción de que, si bien Dios ha creado la tierra e instalado en ella al hombre, desde aquel entonces no interviene en absoluto en los problemas humanos, ni para ayudar ni para perjudicar, y por lo tanto es inútil molestarlo con pedidos. Es el llamado Deus Otiotus, Dios ocioso. Por lo demás, en algunas tribus lo toman como objeto de anécdotas y relatos frívolos como respetuosos. El problema de la relación existente entre la figura del Dios celestial y el culto de los antepasados es muy complejo. Si fuera cierta la teoría manista de Spencer y sus adeptos, es decir, que Dios es el antepasado divinizado, precisamente en África, donde el culto de los antepasados se ha difundido por doquier, se podría demostrar esta teoría con hechos. Pero en realidad es casi imposible citar tales hechos. En la gran mayoría de los casos, especialmente en África Central y Occidental, no se observa relación alguna entre la idea del Dios celestial y la imagen de los antepasados. Solo en algunos pueblos de Sudáfrica y África Oriental, donde el semblante del Dios celestial se distingue por una particular complejidad, se mezclan con él ciertos elementos manistas. Así, los zulúes creen en un ser celestial, un Kulunkulu. Spencer citó este ejemplo. Se trata del que creó al hombre y los demás objetos de la tierra, pero por otra parte es también el antepasado del pueblo zulú. Su nombre, evidentemente, es un epíteto y significa grande, repetición de la raíz kulú, o sea, grande, grande. Sin embargo, a juicio de los investigadores modernos, un kulunkukulu era el principio solo un antepasado mítico y un héroe cultural, y únicamente más tarde, en parte debido a la influencia indirecta de los misioneros cristianos, su figura sustituyó a la del antiguo dios celestial. Un Welinkanga, entre los pueblos bantú del este, Yao, Chimbago, Makua, existe un concepto religioso bastante difuso, designado con el nombre Mulungu. La palabra significa viejo grande, y se lo aplica al Dios celestial que envía la lluvia, a los espíritus de los antepasados y en general al mundo del más allá. Pero hay razones para pensar que este nombre, Mulungu, se difundió allí hace relativamente poco tiempo, eliminando a los de los dioses celestiales más antiguos que no estaban relacionados en absoluto con los antepasados. No es fácil, por tanto, descubrir el vínculo que existe entre los dioses celestiales africanos y las ceremonias de iniciación de adolescentes, porque el sistema de estas ha sido muy modificado en este continente. Disponemos de datos sumamente exiguos. Se sabe que en el pueblo Ewe, el sur de Togo, la circuncisión de los varones y la operación análoga de las niñas se vinculan con el culto de la divinidad Legba, pero no era considerado obligatorio, sino algo privado. Solo en pocos pueblos, el dios celestial se convirtió en objeto de genuina veneración religiosa, y ello ocurrió en los lugares donde existieron firmes uniones tribales e intertribales y donde las guerras de conquista entre las tribus fueron fenómenos frecuentes. Allí, el dios celestial se transformó en dios guerrero tribal. Pueden servir como ejemplo de ello los Masái de África Oriental, pueblo belicoso que veneraba al dios guerrero Engai, al mismo tiempo divinidad celestial de la lluvia. Los Masái
creían que Ngai les había permitido atacar a sus vecinos con fines de saqueo, robarles el ganado y otras cosas. Los guerreros le dirigen oraciones durante las campañas y después de regresar con el botín, una oración de gracias. Es cierto que las mujeres también elevaban plegarias a Ngai. Otros ejemplos lo ofrecen las tribus de la Costa de Oro, hoy Ghana. Allí existían dos uniones tribales, una en el sur y otra en el norte. La primera veneraba al dios Bobosisi, la segunda a Tando. Ambas imágenes son complejas, pero se advierte claramente en ambas rasgos que revelan las relaciones entre las tribus y las guerras. Se les rezaba antes de iniciar las campañas militares. Las tribus que abandonaban la unión norteña, encabezada por la tribu Achanti, dejaban de adorar al dios Tando y abrazaban el culto a Bobosisi. Cuando los ingleses derrotaron a los Achanti en la década del 70 del siglo XIX, el prestigio del dios Tando, que no supo defender a su pueblo, se quebrantó. Además del dios celestial en los pueblos de África Oriental, especialmente los ganaderos semidesentarios, fueron objeto de culto general las cumbres de las montañas. Por ejemplo, las Hagas reverenciaban el Kilimanjaro, que domina la región. Hablemos de mitología. Algunas personas consideran pobre la mitología de los pueblos africanos en comparación con la de Oceanía y América, pero esto no es del todo exacto. La mitología africana es solamente un poco más uniforme. En ella Dios figura con mayor frecuencia como creador de todas las cosas. En África existen pocos mitos cosmogónicos, la mayoría son antropogónicos. La tierra y el cielo, según los mitos, existieron siempre. De acuerdo con algunos de ellos, la primera había sido blanda o había estado desierta. En ella no había agua ni animales y reinaban las tinieblas. Hay muchos mitos acerca del origen del agua. En ellos se dice que estaba guardada por cierta anciana o por un animal y que el héroe del mito la robó para los hombres. Existen también mitos sobre el origen de los animales. En cuanto a los de carácter antropogónico, son muy variados. Según unos, los hombres fueron creados por un dios, creados de arcilla, de madera. Según otros, los primeros hombres bajaron del cielo, fueron bajados por el dios. En otros, en cambio, se hace aparecer a los primeros hombres del interior de la tierra, de las cuevas y las rocas. Existen mitos que relatan el nacimiento sobrenatural de los primeros hombres salidos de las caderas o las rodillas de sus antepasados míticos o bien de los árboles. Son numerosos los que se refieren al origen de la muerte. Más a menudo giran en torno de una noticia falsa. Dios envía desde el cielo un mensajero a los hombres, algún animal, para avisarles que van a morir y luego recobrar la vida, pero el mensajero se retarda por alguna razón y los hombres reciben otro aviso, a través de otro animal. Esta vez les dice que morirán para siempre. Según otro motivo mitológico menos difundido, los hombres se convirtieron en mortales en castigo por haberse dormido, cuando Dios les prometió la inmortalidad si se mantenían despiertos. Este mito nació de una evidente analogía entre el sueño y la muerte. Entre los motivos mitológicos figuran los que se refieren a castigos y otros más arcaicos aún, como la analogía con la luna, con la serpiente que cambia de piel. Ciertos mitos hablan de una catástrofe universal, por ejemplo, del diluvio. Aunque existe en la literatura la errónea opinión de que los pueblos de África no conocieron este mito, o de un incendio universal. Existen mitos sobre el origen del fuego, de los animales domésticos y de las plantas de cultivo.